Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En los próximos minutos, nos vamos a sumergir en los avances más transformadores en la esclerosis lateral amiotrófica de los últimos 5 años. Y créanme, es un campo que está evolucionando a una velocidad que antes parecía imposible. Muy bien, aquí tenemos nuestro plan de vuelo. Vamos a empezar con el panorama global de la ELA, para luego meternos de lleno a descifrar su genética, que es fascinante. De ahí, pasaremos a entender sus múltiples caras clínicas, exploraremos las nuevas herramientas de diagnóstico, los tratamientos más recientes y, claro, cerraremos con una mirada al futuro del cuidado del paciente. ¡Vamos a empezar! Ok, para realmente apreciar la magnitud de los avances, primero tenemos que poner los pies en la tierra. Entender bien qué es la ELA y cuál es su impacto real a nivel mundial. La ELA sin duda representa el reto más grande dentro de las enfermedades de la neurona motora. Pensemos en ella como un rompecabezas increíblemente complejo, donde las piezas son la genética de cada persona y los factores ambientales a los que se expone. Y miren esto, porque es muy interesante. La geografía nos está dando pistas importantísimas. Vemos que en Europa la incidencia es la más alta, lo que sugiere un fuerte componente genético y también demográfico. Por otro lado, la menor incidencia en Asia parece estar ligada, en parte, a que la expansión del gen C9orf72, uno de los villanos principales, es menos común ahí. Y aquí tenemos un dato que se mantiene constante. La enfermedad es ligeramente más frecuente en hombres. Esta proporción, 1.3 a 1, nos obliga a seguirnos preguntando qué papel juegan las hormonas, la exposición ambiental o incluso factores ligados a los cromosomas sexuales. Ahora sí, vamos a meternos al código, a la genética. Si hay un área donde el conocimiento sobre la ELA ha literalmente explotado en los últimos años, es esta. Lo que antes era una caja negra, hoy por fin empieza a revelarnos sus secretos. El dato clave aquí es este. Solo 4 genes son responsables de hasta el 60% de los casos familiares. Fíjense en el enorme peso que tienen C9orf72 y SOED1. Entender esto no solo nos ayuda a comprender por qué se produce la enfermedad, sino que, y esto es lo más importante, nos abre la puerta a crear terapias dirigidas, como vamos a ver más adelante. La tecnología de secuenciación de nueva generación ha sido un verdadero motor de cambio. Gracias a ella hemos descubierto genes como TBK1 o KIF5A y esto nos ha abierto los ojos. Ahora sabemos que fallas en procesos celulares básicos como el sistema de limpieza de la célula o el transporte de materiales dentro de la neurona son absolutamente centrales en la ELA. Pero bueno, la genética no lo es todo. En la práctica clínica, la ELA no es una sola enfermedad, sino todo un espectro. Es como un camaleón, lo que la convierte en un desafío diagnóstico enorme. Exacto. Lejos de ser una enfermedad monolítica, el daño se puede manifestar de formas muy distintas. Puede empezar afectando el habla y la deglución, lo que llamamos inicio vulvar, o con una debilidad que solo afecta una extremidad, o la forma clásica, que combina todo. Cada presentación es al final una pieza del mismo y complejo rompecabezas. Y esta frase es clave. Representa un cambio de paradigma total. Hoy es un hecho que la ELA no se limita al sistema motor. La conexión con la demencia frontotemporal es innegable. Casi la mitad de los pacientes muestran algún grado de afectación cognitiva. El cerebro es un todo interconectado, y la ELA nos lo demuestra de forma contundente. Entonces la pregunta era, ¿cómo diagnosticamos una enfermedad tan variada de forma más rápida y certera? Bueno, la respuesta ha sido la evolución de los criterios. Hemos pasado de sistemas muy complejos, como los del Escorial, a los criterios de Gold Coast, que son mucho más directos. El objetivo es muy claro, reducir ese tiempo de incertidumbre para el paciente y que pueda acceder a los cuidados y tratamientos lo antes posible. Ahora hablemos de una de las áreas más revolucionarias, la búsqueda de biomarcadores. Necesitamos ir más allá del examen clínico. Necesitamos medidas objetivas de la enfermedad. Esta búsqueda es, sin exagerar, el santo grial de la investigación actual en ELA. ¿Y por qué son tan importantes en la ELA? Pues porque necesitamos desesperadamente biomarcadores fiables para diagnosticar antes, para saber el pronóstico, para seleccionar a los pacientes correctos para los ensayos clínicos y, por supuesto, para medir si un tratamiento de verdad está funcionando. Y en esa búsqueda, los neurofilamentos han surgido como los grandes protagonistas. Son, básicamente, los escombros que dejan las neuronas al dañarse. Y lo más increíble es que sus niveles en sangre se elevan incluso antes de que aparezcan los síntomas, dándonos una ventana única para ver el proceso de la enfermedad y medir su velocidad. Y aquí vemos su poder en acción. En el ensayo clínico del Tofersen, la caída en los niveles de neurofilamentos predijo que los pacientes iban a mejorar clínicamente. Fue la primera vez que pudimos ver, a nivel biológico y casi en tiempo real, que un fármaco estaba deteniendo el daño. Es un hito.
La neuroimagen también está dando un salto de gigante. Ya no se trata solo de hacer una resonancia para descartar otras enfermedades. Ahora, con técnicas avanzadas como el DTI o el PET, podemos literalmente ver el daño en las autopistas neuronales y la inflamación en el cerebro. Es como pasar de una foto en blanco y negro a una película en 3D a todo color de la enfermedad en acción. Claro, un mejor diagnóstico nos lleva a la pregunta del millón: ¿cómo lo tratamos? Y es aquí donde estamos viendo un verdadero cambio sísmico. Estamos pasando de solo tratar los síntomas a, por fin, atacar la raíz genética de la enfermedad. A la cabeza de esta revolución está la tecnología de oligonucleótidos antisentido, o ASO. Pensemos en ellos como un silenciador genético de altísima precisión. Lo que hace la molécula ASO es interceptar el mensaje erróneo que manda el gen mutado y ordenarle a la célula que lo destruya, antes de que se convierta en una proteína tóxica. El tofersen para la ELA por mutación en SOD1 es la prueba viviente de que este concepto funciona. Y bueno, este es el panorama farmacológico que tenemos hoy. Riluzol sigue siendo una piedra angular. Pero tofersen, sin duda, marca un antes y un después, porque inaugura la era de la medicina de precisión en ELA. Al mismo tiempo, los reveses, como el que vimos con Relibrio, nos recuerdan con humildad la enorme complejidad de la enfermedad que estamos enfrentando. Y para terminar, es importante recordar que el tratamiento va mucho más allá de los fármacos. La tecnología está abriendo puertas de esperanza que no existían antes, transformando la calidad de vida y devolviendo la autonomía a las personas que viven con ELA. La innovación en este campo es de verdad asombrosa. Estamos hablando de interfaces cerebro-computadora que traducen el pensamiento en palabras, de sistemas de seguimiento ocular que permiten controlar una computadora con la mirada, de robots que ayudan en las tareas diarias. La tecnología está derribando barreras y permitiendo que los pacientes mantengan su independencia y sobre todo su conexión con el mundo por mucho más tiempo. Toda la información que hemos revisado en este análisis se basa en esta publicación, que es una referencia fundamental en el campo. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.